En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por este tiempo de instrucción de tu palabra. Síguenos enseñando. Tú eres nuestro Maestro. Tú renuevas nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza. Que tu Santo Espíritu nos siga ayudando a seguir creciendo en santidad. Y así nuestras obras, Señor, te agradarán, porque verás el sello de tu querer, de tu voluntad, en cada uno de nuestros actos, de nuestras palabras y de nuestros pensamientos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, estamos descubriendo la necesidad de una Biblia griega. Y esta Biblia griega, ¿a quién va destinada? Pues a los judíos de la diáspora que están en Europa, Asia y África, porque han adoptado la lengua griega. Entonces, alrededor del siglo II antes de Cristo, en Jerusalén se dieron cita todos los sabios, los rabinos, los escribanos, los doctores en sagradas escrituras. Y tenían que elegir a los mejores que dominaban la lengua griega para que hicieran la traducción de la Biblia hebraica, los 39 libros protocanónicos, a la lengua griega. Entonces ellos aquí seleccionaron 70 escribas. Ellos seleccionaron 70 escribas. Y estos 70 escribas de Jerusalén emigraron hacia Alejandría de Egipto. Estos 70 escribas van a traducir la Biblia del hebreo al griego en Alejandría de Egipto. ¿Por qué? Porque ahí se hablaba muy bien la lengua griega. Porque ahí estaba el centro cultural y era un lugar que a ellos les ayudaba a escuchar la lengua griega y poder interactuar con la gente que dominaba y hablaba la lengua griega para hacer una versión fiel. Y los 70 escribas ahí permanecieron traduciendo los 39 libros. A cada uno se le entregó una Biblia hebraica con los 39 libros y los 70 tenían que traducir por separado. Cuando terminaron, las 70 traducciones las juntaron para revisarlas. ¿Y cuál fue el asombro y la sorpresa? Que las 70 traducciones estaban idénticas. Y vieron que era un milagro de Dios. El trabajo que hicieron fue bajo la asistencia de Dios. Por eso, a esta Biblia también se le llamó versión de los 70, para honrar a los 70 escribas. Se le conoce como Biblia griega y se le conoce como versión de los 70 escribas. ¿Sí? Entonces, quiero que pongan mucha atención aquí. En Alejandría de Egipto, los 70 escribas, ¿cuántos libros traducen? 39. Todavía no existe el Antiguo Testamento. No, el Nuevo. Estamos en el siglo II antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos libros van a traducir? 39 del hebreo al griego. Entonces, ellos van a traducir 39 libros, que son los libros protocanónicos del primer canon. Presten atención, porque aquí muchos se empiezan a confundir. Ellos traducen 39 libros y
atención, añaden 7. Vean, traducen 39 y añaden, no traducen, añaden 7. Ahorita explico. Ellos los añaden al canon de la Biblia. El canon de la Biblia, ¿cuántos libros tenía? 39 llamados protocanónicos. Al añadir ellos 7 libros, ¿de cuánto nos queda el Antiguo Testamento? 46 libros canónicos. Entonces el canon del Antiguo Testamento está conformado por 46 libros. Los 39 libros protocanónicos y los 7 deuterocanónicos. Y los 7 libros deuterocanónicos. ¿Y cuáles son esos 7 libros deuterocanónicos? Vamos a escribirlos ahí mismo. Ponemos aquí 2 puntos. Número 1, pues el libro de sabiduría que estamos estudiando. Sabiduría. Número 2, el libro de Eclesiástico, que también lo vamos a estudiar. El libro de Eclesiástico. Número 3, el libro de Tobías. Número 4, el libro del profeta Baruch. Número 5, el libro de Judith. Número 6, primer libro de los Macabeos. Y número 7, segundo libro de los Macabeos. Libro de sabiduría, Eclesiástico, Tobías, Baruch, Judith, primer libro de los Macabeos y segundo libro de los Macabeos son los 7 libros deuterocanónicos. Separando esos de los 39 libros, ya sabes cuáles son todos los demás. Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Entonces, presten atención de nuevo. Los 70 escribas no los tradujeron, solo los 39, y añadieron al canon bíblico 7 más. Por eso se les llama deuterocanónicos, que significa segundo canon. Y el Antiguo Testamento queda de 46 libros, como lo tenemos todos en nuestras Biblias católicas. ¿Por qué las Biblias protestantes no están los 7 libros deuterocanónicos? Ni tampoco en las Biblias judías. ¿Por qué? Explico la segunda historia. Lo bueno es que a ustedes les gustan las historias. Pero antes de pasar a la segunda historia, dejen explicar qué fue lo que ocurrió. Cuando ellos estaban en el siglo II haciendo la traducción de los 39 libros, que les llevó mucho tiempo, y más en la antigüedad, cuando ellos estaban allá, les llegaron a ellos en lengua griega los 7 libros deuterocanónicos, en lengua griega. Ellos los revisaron, los avalaron, los reconocieron como palabra de Dios y los metieron dentro del canon. Fíjense, estamos hablando 2 siglos, 200 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y durante esos 2 siglos ya había 2 versiones, la Biblia hebraica y la Biblia griega, que fue destinada a todos los judíos de la diáspora. Y todo marchaba de maravilla. ¿Qué pasó? Cuando llegó el siglo I, vino nuestro Señor Jesús. Comienza a predicar, funda la iglesia, deja a los apóstoles, su pasión, muerte, resurrección, su ascensión al cielo,
y la iglesia se expande por todo el mundo. ¿Y cuál era la Biblia que utilizaban San Pedro, San Marcos, San Juan, Mateo, los apóstoles? Pues la versión de los 70. ¿Por qué? Porque ellos hablaban griego y escribían en griego. También conocían su propia lengua, el hebreo. ¿Sí? Ellos hablaban en su mayoría hebreo y griego. Pero los evangelios se escribieron en griego. Y San Pablo escribió sus 13 cartas en griego. El Apocalipsis, las cartas de San Juan, las cartas de San Pedro, todo está en griego. Todo el Nuevo Testamento, los 27 libros del canon del Nuevo Testamento están en griego. ¿Sí? Porque era ya culturalmente la lengua que predominaba. Entonces los apóstoles utilizaban la Biblia de los 70 escribas, la Biblia griega. Pero sabemos de las persecuciones. Entonces los judíos en Jerusalén, en Sanedrín, que fueron los que mataron a Jesús, ¿qué pasaba? Atacaban a los apóstoles, como vemos en Hechos de los Apóstoles, les prohibían predicar, pero como no podían parar esa fuerza al impulso del Espíritu Santo de los apóstoles, entonces los judíos en Jerusalén empezaron a filtrar entre todo el pueblo que la Biblia, estamos hablando del Antiguo Testamento, que los 46 libros de la Biblia griega que utilizaban los cristianos, había 7 libros falsos, los deuterocanónicos. ¿Y por qué lo hicieron? Para desacreditar a los apóstoles. Pero los apóstoles siguieron predicando. Y como los apóstoles en el siglo I, a todos los catecúmenos, ¿quiénes eran los catecúmenos? Todos los cristianos que estaban en proceso de formación para ministrarle los sacramentos. Y a los catecúmenos se les daba un año de catequesis, de preparación, antes de que pudieran participar de la Eucaristía. Y a los catecúmenos les daban a estudiar el libro de Eclesiástico, libro deuterocanónico. Y era un libro de cabecera de todos los cristianos en el siglo I. O sea, todos lo conocían y se instruían en él, por todos los valores y normas que enseña ese bello libro, que en su momento lo estudiaremos. Entonces los judíos empezaron a decir que usaban libros falsos, que no eran inspirados por Dios, que ellos solo reconocían los 39 libros en hebreo, que los 70 escribas traducieron al griego. Esos sí los aceptaban, pero los otros 7 no, porque a los 70 escribas les llegaron en griego, los revisan y los incluyen. Pero ahora, después de 2 siglos, los echan fuera de la Biblia griega y nada más se quedan con los 39 libros. Y el argumento que ellos decían, que la lengua de Dios es el hebreo. El Señor habla todas las lenguas, ¿verdad? Y decían que como esos 7 libros no se encontraron en lengua hebrea, no tenían la inspiración de Dios y los quitaron de sus Biblias. Pero los apóstoles no hicieron caso, lo reconocieron como palabra de Dios, ellos llenos del Espíritu Santo, y lo siguieron predicando. Y pasaron los siglos, muchos siglos. Y por allá en el año 1555 apareció Martín Lutero, que cisma la iglesia. Entonces él,
para darle la contra la iglesia y favorecer a los judíos de las Biblias católicas, cuando el cisma quitó los 7 libros deuterocanónicos y los llamó libros apócrifos. ¿Qué quiere decir libro apócrifo? Sospechoso de herejía, no recomendable, no inspirado por Dios, etc. Entonces Lutero hizo que todos sus seguidores los quitaran de la Biblia. Y así fue. Y luego Lutero hizo su propia Biblia, la Biblia luterana, y quedó sin estos libros. Y luego vino Calvino y los demás reformadores protestantes hicieron lo mismo. Entonces los protestantes lo rechazaron de su Biblia, siguiendo a los judíos. Pero la iglesia dice, no, lo reconocemos como palabra de Dios. Y desde siempre han aparecido en el canon de la Iglesia Católica, como palabra de Dios. Y reafirmados en el Concilio de Trento. Ahí se reafirma el canon, la autenticidad de los 73 libros de la Biblia, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento canónicos, inspirados por Dios. Y los judíos y los protestantes definitivamente lo rechazaron. Pero en 1947, estamos hablando de hace unos años, en el 47, cerca del Mar Muerto, por aquí en esta zona, una zona de pastoreo llamada Qumran, que se sigue llamando igual hasta el día de hoy, Qumran. 1947. En la zona de Qumran estaban unos pastores, y ya ven que los pastores, antes de guardar el rebaño, lo cuentan, que no les falte ninguna oveja. Y cuando el pastorcito cuenta, le faltaban varias ovejas. ¿Y qué cuentas le va a dar al dueño de las ovejas? Se las van a descontar de su sueldo. Entonces el pastor dice, no, de seguro andan por ahí perdidas en el desierto, o se metieron a algunas grutas, porque hay muchas grutas en esa área. Entonces el pastor, buscándolas, no las encontró. Entonces llega y ve unas grutas y dice, de seguro se metieron ahí. Entonces el pastor empieza a escalar y a subir la parte del acantilado, que está muy empinado. Pero cuando el pastor se va a meter a la gruta, sintió miedo. Porque en una gruta puede haber un depredador. Entonces el pastor se queda ahí colgando y dice, no. Entonces agarra una piedra, desprende una piedra y la lanza. A ver si hay un animal. ¿Y cuál es la sorpresa? Que esa piedra que él avienta golpea unas ánforas de arcilla, de barro. ¡Crac! Se quebran. Entonces él se asusta más y se baja. Y dice, ¿qué habrá ahí? Sonó a que se quebraron unas ánforas. Seguramente hay dinero, joyas en esas ánforas. Entonces él va más adelante por su primo, otro pastor llamado Mohamed, y le cuenta. Y el primo, guiado por la ambición, pues vamos, metámonos. Agarraron cuerdas, una antorcha, se trepan, y el pastor primero, cuando entra a la gruta, él no se da cuenta, como está encandilado, que al entrar a la gruta hay una hondanada. Entonces las gatas, entrando, se va de bruces y cae con todo su cuerpo sobre unas ánforas de barro. Entonces él se espanta, brinca, le pide la antorcha al otro, e ilumina y se da cuenta que toda la gruta está llena de ánforas. Y los dos pastores felices, diciendo, ya nos hicimos ricos, hemos encontrado un tesoro. Entonces los pastorcitos empiezan a destapar las ánforas, las empiezan a vaciar y salían rollos, papiros.
Pero como estos no saben leer ni escribir, entonces ven rollos viejos, los abren y ven que todo está en hebreo. Y eran los rollos originales de la Biblia, que los monjes esenios habían guardado en esas ánforas, en esas grutas. Ahorita explico por qué. Será la tercera historia. Bueno, es que me han dicho que les gustan las historias. Sí. ¿Sí? ¿O ya suspendemos la historia? No. Entonces los pastores brutos, vean lo que hicieron. Al no encontrar dinero ni joyas, sino papeles, las empiezan a vaciar, se molestan y los empiezan a romper. Rollos antiquísimos de la Biblia, en lengua hebrea. Entonces juntan un montón de rollos enojados y con la antorcha los quemaron. ¿Qué quemaron? ¿Qué se perdió ahí? Ya nunca se supo. Todo lo hicieron cenizas. Pero cuando ardía aquella fogata y quedaban muchas más ánforas con rollos, pues dijeron, bueno, pues se ve que es algo muy viejo. ¿Qué te parece si agarramos una cancha de esos rollos viejos y nos los llevamos al mercado de Jerusalén? Ahí los extendemos, al cabo a la gente le gustan las antigüedades y puede que nos den alguna propina por ellos. Algo hemos de sacar. Todos los pastores ignorantes, ahí van, con su cancha de rollos a Jerusalén. Llegan al mercado sin saber lo que traían. Ponen ahí los rollos, todo su tenderete. Pues la gente pasaba y pues, que le importaba papeles viejos ahí. Y además unos pastores, pues quién sabe qué andan vendiendo estos. Pero por ahí va pasando un franciscano, de los padres de la custodia franciscana. Expertos, arqueólogo, biblista, conocedor de la lengua hebrea y del griego. Entonces este padre se detiene y un arqueólogo sabe detectar inmediatamente una antigüedad real. Entonces este sacerdote franciscano empieza a revisar, empieza a leer, dice, esto es original. Son rollos de la Biblia. Estos se los han de haber robado del museo de la Biblia en Jerusalén. Algo hicieron y esto es penadísimo. Es arqueología. Entonces el sacerdote los mira y les empieza a interrogar, le dice, ¿qué pasó? ¿De dónde sacaron esto? No, pues de unas grutas en Qumran. ¿Cómo que de unas grutas? Sí. ¿Y saben ubicarlas? ¿Y había más rollos? Pues sí. Y los pastores empiezan a contar lo que hicieron. Cómo rompieron los rollos, los quemaron, el padre se daba de topes, como diciendo, ¿pero qué hicieron estos pastores? Esos rollos valen millones de dólares. De hecho, en los museos donde están, los tienen con cámaras y a veces ponen ya mejor rollos réplicas porque ha habido muchos asaltos. Y en el mercado negro eso vale fortunas. Y estos no sabían lo que estaban quemando, lo que es la ignorancia. Entonces el padre franciscano sabe que él tampoco puede apropiárselo. Tiene que dar reporte a las autoridades. Porque eso es penalísimo. Y él no podía ser cómplice de un supuesto robo que los podían acusar. Entonces el padre avisa, vienen las autoridades, levantan todo, se llevan a los pastores, los interrogan, los pastores pues dicen la verdad, ellos están asustados, no saben qué han hecho. Entonces la noticia corre como polvorín por todo el mundo. Hallazgo arqueológico en Tierra Santa. Dos arqueólogos de todo el mundo se dan cita. Entonces los pastores los llevan. Entran ya los arqueólogos, especialistas, ven el desastre de todo lo que quemaron, ya no se puede rescatar, son cenizas, hechas polvo. Casi los querían ahorcar a los pastores. Entonces empiezan a revisar y empiezan a ver, porque dejaron muchos intactos ahí. Gracias a Dios. Malos que ellos se llevaron, se rescataron, pero gracias a Dios.
Los pastores nunca se dieron cuenta que de esa gruta a un lado había otra y arriba había más. Ellos entraron a la gruta 1. Cuando los arqueólogos empiezan a inspeccionar la zona, se dan cuenta que en la gruta de al lado está llena de ánforas con rollos de la Biblia. Y suben a las de arriba, igual, todas llenas de ánforas. Y dicen, gracias Dios. Donde estos pastores entran, imagínate el desastre que hubieran hecho. Entonces ya, pues la zona arqueológica empiezan a estudiar, empiezan a revisar, se encuentran los libros del Antiguo Testamento y oh sorpresa, resulta que ahí sacaron los rollos en lengua hebrea de los 7 libros deuterocanónicos, en hebreo. ¿Por qué los quitaron de la Biblia los judíos? Porque estaban en griego y nunca se encontraron en hebreo y estaban ahí. Cuando ya los ven, se quedaron para atrás. ¿Cómo? Y los protestantes también. Ah, caray, nosotros los rechazamos seguidos por los judíos y Lutero, pero están en lengua hebraica. ¿No es sorprendente? Ellos querían una evidencia, Dios se las estaba dando. La iglesia no ocupa evidencias porque posee el Espíritu Santo, pero no deja de ser una importante evidencia más. A raíz de ese descubrimiento, muchos pastores protestantes ya los incluyeron en sus Biblias y los tienen en la parte del final con una nota, libros de consulta. Bueno, ya no queriendo, los empiezan a aceptar, gracias a Dios. ¿Sí? Y ahí cuando tú agarras una Biblia protestante, en la introducción dice libros deuterocanónicos y te cuentan esta historia que les estoy narrando. Ya en un futuro esperemos que ya los acepten bien. Pero ¿qué pasó con los judíos? Ni teniendo la evidencia, los aceptan hasta el día de hoy. No los reconocen hasta el día de hoy. Vean la dureza del corazón. Ellos lo siguen rechazando. No lo reconocen como palabra de Dios. Nosotros sí. Y son esos 7 maravillosos libros: Sabiduría, Eclesiástico, Tobías, Baruch, Judith, primero y segundo de los Macabeos. Entonces vean qué historia, ¿no? En 1947 se encontraron. Pero pasamos a la tercera historia. ¿Quién los puso ahí? ¿Por qué quedaron ahí? Olvidados. Porque en esa zona de Qumran, este sacerdote franciscano, que fue el que los detectó a los pastores, con toda su experiencia de arqueólogo, él dijo, de seguro, cerca del lugar va a estar el campamento de los monjes esenios del desierto, que eran los copistas de los libros de la Biblia. Entonces este sacerdote empezó a hacer excavaciones y encontró a menos de 100 metros el campamento esenio. Entonces pues vinieron arqueólogos de todo el mundo, levantaron todo, descubrieron toda la cimentación, las casas, pozos, todo lo que se imagina, los escritorios, encontraron los pinceles, encontraron papiro, encontraron los tinteros, encontraron todos los materiales con los que ellos trabajaban. Hoy se puede visitar y es muy bonito ir con tus peregrinos y visitar la zona de Qumran. Y hace algunos años, ahí mismo, la Secretaría de Estado de Israel hizo un museo y te pasan una película y ves al pastor cuando arroja la piedra, ¿sí? Y se ven los rollos, y luego el museo lo hicieron en forma de caverna, como tubos cavernarios, así, y van apareciendo a los lados en vitrinas los rollos y papiros y los tinteros y todo lo que ellos utilizaron en aquella época, para que los peregrinos se den una idea. Y luego ya entras a la zona arqueológica y caminas, y hasta el final ves las grutas, todavía se conservan donde entraron los pastorcitos. Toda esa historia está allí bien documentada.
Pero estos monjes esenios, que eran judíos varones, que se separaban de la sociedad de Jerusalén porque se hacían llamar los hijos de la luz, y ellos decían que el Mesías estaba próximo, y ellos se apartaban para llevar una vida de penitencia, eran comunidades autónomas, y su carisma era pura gente muy intelectual, doctos en las lenguas hebreo y griego, y estos se dedicaban a copiar los libros de la Biblia y procesaban el papiro, elaboraban su tinta, sus pinceles, todo. Eran expertos en la caligrafía de la Biblia y copiaban y hacían Biblias para mandarlas a las sinagogas. Antes no había imprenta ni fotocopiadoras, todo lo tenían que hacer, eran manuscritos. Entonces ellos eran los copistas, ahí tenían toda la industria, tenían los talleres, tenían los escritorios donde ellos trabajaban y tenían los textos originales. Entonces ellos tenían los libros deuterocanónicos en lengua hebrea. ¿Y qué pasó? Otros los traducen del hebreo al griego, y cuando se enteran que en Alejandría están los 70 escribas, se los mandan para que lo revisen y los incluyen dentro del canon. Cuando estudiamos el libro de Eclesiástico, que está dentro del posgrado, vamos a leer la nota del nieto de Jesús ben Sira. Jesús ben Sira es el autor del libro de Eclesiástico. Y el nieto dice: mi abuelo Jesús ben Sira me dio su libro para que yo lo tradujera del hebreo al griego. Él hace la nota. Eso está en la Biblia. El mismo traductor pone una nota, que es el nieto de Jesús ben Sira, porque los esenios se los dieron a otros expertos que los tradujeron, se les adelantaron a los 70 escribas, y por eso los 70 escribas los incorporaron, y por eso se encontraron en Qumran. Entonces todo iba muy bien, pero cuando Eleazar ben Yair, un judío líder de esos como el Che Guevara o un Pancho Villa, que levantan y encienden multitudes, quería liberarse de la opresión de Roma y del pago altísimo de los impuestos. Entonces Eleazar ben Yair subleva en Jerusalén a muchos judíos que se oponen y no pagan el impuesto y empiezan a querer derrocar a los romanos. Cuando eso llega a oídos del emperador de Roma, dice: eso no lo voy a tolerar, es una afrenta. Entonces manda 2 legiones a que acaben con Eleazar ben Yair y 3,000 judíos que se le han unido. Y el emperador dice: este me va a crear una tremenda revuelta en el imperio. Antes de que siga creciendo su número de gente valiente, vamos a eliminarlos. Cuando Eleazar ben Yair se entera de que vienen 2 legiones romanas, 24,000 soldados, a acabar con ellos, él sale de Jerusalén, se va a la zona de Qumran, y más adelante está la fortaleza de Masada, que construyó el rey Herodes el Grande. Entonces Eleazar ben Yair conquista la fortaleza de Masada y la hace su fortaleza guarnición. Cuando llegan ahí las 2 legiones, no hay forma de subir. Hay un camino en serpentina, pero si tú vas subiendo desde arriba, te avientan piedras, te provocan una avalancha y matan a cientos de soldados. Todos los soldados romanos se dan cuenta que es imposible. No pueden subir por el camino. Si intentaban escalar, son más de 500 metros, en acantilado recto. Ellos no tenían equipo de alpinismo. Y aunque lo tuvieran, si empezaban a escalar, lo mismo, arrojaban una piedra y hacían mucho daño. Entonces estos dicen: muy fácil, vamos a sitiar Masada. Levantaron una muralla de piedra, montaron vigía, asentaron los campamentos alrededor, porque es una fortaleza aparte.
alrededor no hay más nada, solo la fortaleza de Masada, y que fue hecha para tiempos de guerra. Entonces estos dicen, vamos a esperar que se les acabe el agua y la comida, y en un par de semanas, 3, 4, un mes máximo, se van a rendir y los matamos. ¿Y qué pasó? Pues pasaron las 4 semanas. Pasaron 4 semanas más. ¿Qué pasa? Y aquellos arriba felices. Bueno, tal vez tenían muchas provisiones, vamos a dar. Y pasaron los meses, y pasaban los meses, y pasaban los meses, y aquellos felices arriba. Entonces los romanos dicen, ¿qué pasa? ¿Cómo están sobreviviendo? Y a Roma le estaba costando un dineral mantener 24,000 soldados que debían desayunar, comer y cenar en el desierto, ¿verdad? Y eso al emperador no le estaba gustando. Y decía, qué humillación. ¿Cómo es posible que 2 legiones romanas con 2 grandes comandantes no puedan conquistar a 3,000 judíos? Pero las condiciones de Masada no se los permitían. Y pasaron los meses. Y los soldados estaban furiosos. Y decían, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué hora se les acaban las provisiones? Estamos en medio de la nada, en el vil desierto. Y a un lado el mar muerto. Ellos inspeccionaron la zona tratando de descubrir a lo mejor algunos túneles. Nada. No había nada. Y pasó un año y aquellos arriba y estos abajo. Y pasaron 2 años. ¿Puedes imaginar lo que es tener en el desierto 2 años, 2 legiones romanas sin hacer nada? Porque no pueden subir y los de arriba burlándose de ellos. Desesperante. Cuando eso llega a oídos del emperador, dice, no, esto es imperdonable. Entonces él llama en Roma a un general y le dice, ve con aquellos 2 generales y diles que si no conquistan Masada, no vuelvan a Roma. O sea, los voy a matar a todos. No puedo soportar esa humillación. Así que ve y tú tampoco regreses hasta que me traigas que han conquistado Masada. Porque si no pueden conquistar Masada, al rato en el Imperio Romano me van a salir muchas Masadas y nos van a derrocar. Que no se sepa en el mundo esta humillación. Ve, no sé cómo le vas a hacer, pero destrúyelos. Sale este tercer comandante, reúne a los comandantes, empieza a inspeccionar la zona y efectivamente se da cuenta que es imposible. Pero este comandante dice, no, tenemos que hacer algo, y divisa enfrente a varios cientos de metros otra montaña. Y dice, ¿qué vamos a hacer? Esa montaña la vamos a traer acá. ¿Sí? Vamos a jalar esa montaña para igualarnos a ellos. Ya ven cómo eran los romanos. Eran implacables, hay que reconocerlo. Entonces dice, pero el trabajo no lo vamos a hacer nosotros. Manda una legión a Jerusalén y captura cientos de familias judías. Las traen a Masada y como esclavos día y noche empiezan a demoler aquella montaña, piedra por piedra, piedra por piedra, acarreando como hormigas. Entonces se acercan las familias arrimando piedras al pie de la fortaleza de Masada, los derriban cuando ven que son sus propios hermanos, pues no pueden arrojar piedras. ¿Ven? Entonces los romanos los traen trabajando y muchas familias empiezan a morir ahí. Y trabajando las 24 horas del día como hormigas, trayendo, entonces empiezan a formar una rampa que va creciendo más, van demoliendo la montaña, la rampa va creciendo y los derriban. Dicen, estamos perdidos. Porque no eran los romanos los que se acercaban, sino los judíos.
Así como vamos a matar a nuestros propios hermanos. Entonces, cuando la rampa está a la mitad de la montaña, esta rampa existe. Y se ve como un pegoste en la fortaleza de Masada. Entonces la rampa ya está muy elevada. ¿Y qué hicieron los romanos? Por esa rampononoma tremenda, empiezan a acercar las catapultas. Y ustedes saben lo que son las catapultas. Entonces, cuando ya están cerca de la gran muralla, que en la parte de arriba circunda todo el kilómetro, en la explanada de Masada, estos en las catapultas amarraban a las familias judías. Como les llegaban allá arriba a los de Eleazar ben Yair, desmembrados. Y todo bañado en sangre, y empezaban a aventar familias, dándoles un mensaje: les va a ir mal. Después ya empezaban a aventar piedras, esas tremendas rocas, y ya hacían mucho daño. Entonces rocas, las catapultas cada vez más. Entonces llega el momento en que termina la rampa y las legiones asaltan Masada. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando ellos suben, no hay nadie. ¿Dónde está Eleazar? ¿Dónde están los 3,000? No había nadie. ¿Sí conocen la historia? No. ¿Y no saben el desenlace? No. Son las 12 en punto. Y la próxima semana no hay clase. Y la que sigue tampoco, porque viene Santa y Pascua y no hay clase. Hay que vivir la Semana Santa. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fueron? Inspeccionaron todo, y donde está el palacio colgante del rey Herodes, en la habitación de Herodes encontraron una cámara secreta. Cuando la recorrieron, esa cámara secreta no va a ningún lado, pero encontraron 5 niños judíos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando los romanos suben, en una estaca de madera encontraron clavado un pergamino con un escrito firmado por Eleazar ben Yair. Ese escrito hoy está en el Museo de Israel, el original. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Cuando Eleazar ben Yair vio que estaban verdaderamente derrotados, porque no podían matar a sus propios hermanos y las catapultas estaban haciendo mucho daño, él arriba reunió a los 3,000, les dio un gran discurso y los motivó a dar su vida por su libertad. Por eso hoy Masada es un símbolo nacional de la libertad de Israel. Entonces nombra jefes de 10. Y cada jefe de 10, a los 10, los va a degollar. Y ese jefe de 10, en una hoguera, va a incinerar sus cuerpos y esparcir sus cenizas al viento, para que los romanos, cuando suban, no profanen sus cadáveres. Al final quedaron 10 con Eleazar ben Yair. Entonces Eleazar ben Yair degolló a los 10, los quema, los incinera, esparce sus cenizas, escribe la carta en aquella tremenda hoguera que él prepara, se degolla y se arroja. Por eso cuando los romanos suben no ven a nadie. Pero ¿cómo es que esos 5 niños estaban dentro de la cámara secreta y ahí había agua y comida? Porque una mamá no tuvo corazón
para quitarle la vida a sus pequeños y los ocultó ahí. Entonces, cuando los romanos los encontraron, pues imagínense el terror de los niños. Los van a matar. Entonces los romanos les perdonaron la vida y los dejaron en libertad. Pero los romanos quedaron impactados por el escrito de Eleazar ben Yair y por la hazaña heroica que hicieron. Entonces ellos quedaron frustradísimos. No pudimos vengarnos. Nos mantuvieron 3 años para conquistar Masada. Nos mantuvieron 3 años en el desierto de Qumran, en torno a Masada, y no los pudimos tocar. Entonces el escrito está expuesto en el museo, y ahí Eleazar ben Yair cuenta la razón por la cual decidieron privarse de su vida como un acto heroico de libertad. Ahí sube el ejército, hacen honores a la bandera, entonan el himno, así como los niños héroes de independencia, que les tenemos monumentos y que los celebramos, igual los celebran allá, los consideran héroes de la patria. Entonces los romanos no le pueden dar esa noticia al emperador. Pues fíjate que se suicidaron y ya no pudimos vengarlos. No. Entonces las legiones, furiosas, el emperador Tito, el César, el emperador Tito, se entera de lo sucedido y ordena inmediatamente a las 2 legiones que no regresen a Roma, que se metan a Jerusalén y que destruyan todo. Y esta es la destrucción del año 70 después de Cristo, profetizada por nuestro Señor Jesús, cuando desde el Monte de los Olivos dice: ven todos esos edificios, incluyendo el templo de Jerusalén, pues yo les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Entonces ellos en el 67 estaban allá, permanecieron 3 años allá, conquistan Masada, no pueden vengarse de nadie, pero se vienen las 2 legiones furiosas, y como van a ir pasando, en el camino está el campamento de los esenios, donde están todos los niños. Y los esenios saben que en cuanto pase por ahí la legión, los van a matar a todos. Entonces los esenios agarran los rollos de la Biblia, y no hay más tiempo, y los meten en esas grutas, se bajan al campamento, llegan las legiones y los matan a todos. Y destruyen el campamento. Pero las legiones nunca se dieron cuenta que allá estaban todos los rollos de la Biblia intactos. Entonces ellos pasaron, y como mataron a todos, no quedó un solo testigo. Por eso pasaron tantos siglos, hasta el 47. Porque nadie supo. Todos creían que los romanos los habían destruido y quemado, porque mataron a todos. Pero los esenios, cuando agarraron los rollos en las ánforas, los ponían y les ponían la tapa, pero no estaban selladas, porque no había tiempo de sellarlos, porque ya estaban encima las legiones. Entonces los arqueólogos, en el estudio que hicieron, dicen: no es posible que después de 2000 años que estuvieron esas ánforas en un desierto con una tremenda erosión, no sellados, con la tremenda humedad del Mar Muerto, lo que más daño le hace el papel, ¿qué es? La humedad, pero es una humedad salina, y la sal corroe. Y en 2000 años era para que esas ánforas, con esos rollos, se hubieran desintegrado por la erosión, por la humedad y por el alto grado de salinidad. ¿Cómo es que se conservaron? Solamente las boquillas donde están los rollos, esas partes sí se carcomieron por la erosión, pero todo lo demás está intacto. Entonces ellos dicen: es un milagro. Solo Dios pudo conservar esos rollos en esas condiciones climatológicas y expuestos a depredadores y a asaltantes y a otros pastores, porque pasaron casi 2000 años.
Entonces es cuando todos se rebelan y se entiende la historia, porque a ellos los mataron, quedaron en el olvido, este pastor los encuentra, aparecen los 7 libros deuterocanónicos en lengua hebrea. Increíble, ¿no? Señores, son las 12:10. No me pueden reclamar nada. Les he dado su regalo de Pascua. No los dejé a medias en la historia. ¿Están contentos? Sí. Más les vale. Hoy, en Israel, tú puedes visitar el Museo del Libro, que tiene la forma de una tapadera de las ánforas y adentro está increíble. En Jerusalén. Se llama el Museo del Libro de Qumran. Y ahí se exhiben los rollos, no todos, algunos originales y muchas réplicas, porque ha habido intentos de robárselos. Y está completito el rollo del profeta Isaías, los 66 capítulos pegados, como era en la antigüedad, una lámina, la cosían, y luego otra la cosían, así era la antigüedad. Luego les voy a traer unas anforitas con los rollos que me robé del museo. Ahí mismo te las venden, son preciosas y se las voy a traer. Es que yo pensaba dejarlos a medias, por eso no las traje, pero se las debo volviendo de Santa y Pascua. ¿Sí? Muchas gracias y que Dios los bendiga. Vamos a dar gracias. Espero que estén contentos, ¿eh? Hoy fue una clase de mucha historia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por el libro de la sabiduría y toda esta historia tan edificante, que es también parte de nuestra historia. Gracias, Señor, instrúyenos en tu palabra. Y ahora que estaremos ya en Semana Santa, danos la gracia de llorar tu pasión. Sí, queremos llorarla, queremos conmovernos, porque tu pasión está en acto presente. Y queremos acompañarte estos días santos con nuestras familias y vivir los oficios en nuestras parroquias o en las misiones. Gracias, Señor. Hágase siempre tu santísima y perfecta voluntad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se me vayan, pero vamos a